Bueno, pues ya estamos aquí. Disculpad las molestias y los problemas técnicos, pero estamos teniendo un ligero problemilla. Bueno, ¿qué son los problemas técnicos? Pues la magia, el directo. Me decían, no hagas directos, haz un diferido. Bueno, pues a veces se hace en diferido, otras veces la magia es esto. Estamos teniendo problemas para conectar con nuestro queridísimo invitado de esta noche, pero no me podía pasar sin saludaros por aquí un poquito y decir gracias por la paciencia, gracias por esperar y gracias a todos por estar aquí un miércoles más. Pero es que va a haber muchas novedades. Y yo voy lanzando por ahí temas de invitados, ¿no? Temas de invitados. Ya sabemos que vamos a tener a nuestra querida Isabel Ordaz la semana que viene. Vamos a contar también con Enrique Villén el mes que viene. Y no voy a dar más pistas porque es que se me va la lengua y al final pues se queda todo fuera de la caja de las sorpresas. Entonces hay que guardar, lo tenemos ahí guardandito para que todos estéis diciendo, anda, mira qué tal. Pero sí, qué buen mes se plantea noviembre y qué buen cierre de octubre tenemos. Así que nada, bienvenidos a Con Alfons, se entiende la gente. Hoy es miércoles, día 20 de octubre, ya hemos avanzado. Dan un tiempo del copón de frío este fin de semana, pero de momento hoy, bueno, pues se mantiene, ¿no? Ahí estamos. Vamos saludando a todos nuestros queridos amigos y amigas de la noche. Entonces, querido Alex, si puedes por ahí contarme un poquillo cómo está el chat ahí a tope, ¿no? Lo estamos viendo porque yo no puedo verme en retrodirecto. Pigui también, que el hombre lleva luchando para hacer esta emisión. Estamos todos ahí pendientes. Nacho Sevilla también. Por favor, ¿qué ocurre? No pasa nada porque os comentamos. El doctor Camacho podrá, queremos conectar con nosotros dentro de un ratito. Vamos leyendo un poquito el chat y dice por ahí nuestro querido amigo Nacho Sevilla: ole, ya estamos, buenas noches. Isa también nos dice besotes mil. Todos estamos ya. Mira, aquí tenemos Dracarte Dragon. Por fin, hola a todos. Y al menos pues abrimos un poquito el bar, ¿no? El retrobar o la retrosala de biblioteca, la retro todo, para que todos nos vayamos aquí uniendo en familia. Digamos, oye, ¿por qué nos contamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos, no? Tenemos por aquí Prime Gaming, Rubén Villalobos. ¡Hombre! Rubén Villalobos. Querido amigo, jolín. ¡Qué bueno! Rubén Villalobos es, bueno, pues número uno
número uno en el estudio del Antiguo Egipto, aparte de ser un gran amigo, una grandísima persona y un gran profesional. Desde aquí un abrazo tremendo. Estamos ya transmitiendo porque esta noche tendremos al médico de los médicos, al doctor Tomás Camacho. Nos dice por ahí, Perry May, gran noche nos espera. Gracias, Perry May. El doctor Camacho es un grande, sí señor, totalmente de acuerdo y tal. Y yo antes, fijaros, quería yo comentaros algo. Esto es a título personal. Ahora Tomás no me oye porque está yendo para su casa para conectar en directo, porque hemos tenido problemas técnicos, ¿no? Vamos a ver si conectamos ya con él desde Vigo, allá, ¿eh? Un abrazo a Galicia, a todos los que estáis desde ahí arriba. Pero ahora que no me oye, yo, Tomás, había trabajado con él mucho tiempo, era un grandísimo profesional, pero hay amigo, de pronto descubrí, aparte de ello, que es que no es que fuera una gran persona, es que es un ángel, es que este hombre es un ángel. Y en los momentos más duros, más oscuros de aquellas olas que hemos tenido no hace ni un año, el doctor Tomás Camacho estuvo ahí ayudando a tanta gente y en este caso también a mí y a mi familia con un caso muy cercano de un enfermo de COVID bastante grave. Y gracias a él, pues se puede decir de verdad que gracias a él salió adelante. Así que es lo de siempre, la labor que han hecho todos los médicos, todas las doctoras, enfermeras, toda la labor sanitaria. Bueno, pues Tomás yo creo que es uno de sus máximos exponentes. Así que desde aquí un abrazo a todos los médicos pues que han luchado, que han estado allí pendientes y bueno, sin ponernos más tristes, sin dar más explicaciones, vamos a ir dando paso ya a esas retronoticias. Vamos a comentar dos importantes retronoticias que ha tenido lugar, bueno, durante estos días. Dentro cabecera, Piwi. Bueno, vamos con las retronoticias. La primera, vamos a empezar con la bombilla más antigua del mundo actualmente funcionando, conocida como la bombilla Centennial Light. Que la bombilla Centennial Light lleva viva encendida desde 1901. Atención, porque tras más de 1 millón de horas de uso, 120 años en funcionamiento, esta bombilla centenaria, que la hemos oído más de una vez, lleva iluminando el parque de bomberos de Livermore en California desde hace más de un siglo. Se trata de una clásica bombilla de filamento de la marca Shelby Electric Company, que ya están prohibidas desde hace años por su alto consumo y contaminación. Según cuenta Enrique Fernández en Business Insider, fue un regalo del empresario Dennis F. Bernal al parque de bomberos de Livermore en 1901. Pedazo de bombilla, esto es lo de siempre, la obsolescencia programada. El tema de estar ahí pendientes, ¿no? De cuánto tiempo tengo que cambiar el electrodoméstico, si me falla un coche, me falla una casa. Bueno, pues es que antes las cosas se hacían para siempre. Y eso es una realidad. Así que están muy bien las bombillas LED, pero caray, es que yo tengo bombillas LED pues que me han durado unos meses. Entonces, ¿qué tendrá los retro, no? También, que siempre dura más, que esta lavadora ya no se hace como antes, que este frigorífico, que esta televisión. Bueno, en fin, la domótica y sus misterios retro. Vamos con nuestra siguiente noticia. En este caso vamos a hablar de nuestro querido Capitán Kirk, porque, atención, el actor William Shatner, el más conocido por todo el mundo como el Capitán James Tiberius Kirk de la serie original Star Trek y de las primeras 7 películas, bueno, pues ha decidido de la mano de Jeff Bezos y a bordo del Blue Origin lanzarse al espacio. William Shatner, con 90 años, ahí es nada, con 90 tacos, se asomó a la frontera y como rezaba esa frase que decía Space, the final frontier. Pues esto fue igual. These are the voyages of Starship Enterprise. En este caso, Discover New Worlds and New Civilizations, pero desde arriba, desde la Blue Origin de Jeff Bezos. Bueno, pues llegó Shatner y estuvo allí esos 10 minutos y 17 segundos en el aire, ¿no? Que, según él, fueron suficientes para causar una epifanía. Y dijo textualmente, leo: lo que me has dado es la experiencia más profunda, le dijo extasiado Shatner a Bezos tras bajarse de la cápsula. Espero nunca recuperarme de esto. Espero mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo, añade Shatner. Así que bueno, ha habido multitud de memes que ha habido durante estos días acerca de él en la cápsula, el Enterprise de fondo, etc. Pero desde aquí también nuestro más sincero
y cálido agradecimiento a todos aquellos que son valientes, tienen pasta y encima se lanzan al espacio. Por ellos, por los más bellos. Gracias. Y bueno, seguimos hablando un poquito con Alfred se entiende la gente, calentando, cemando el programa. Vamos a ver aquí los comentarios que nos dicen Mac Manu, ole, ya estamos. Nerimasama, Pigu es un genio. Oscar Carreras, grandes de grandes. El doctor Camacho es Javier del Bueno. Nacho Sevilla, el doctor Camacho no cabe en su cuerpo lo grande que sí, señor. Bader Presley, yo tuve la suerte de coincidir con el doctor Camacho en el plató y me pareció un tío súper sencillo, muy majete. Sí, señor. Auténtico. Hay la obsolescencia programada. El Capi, que grande, dice Drakar the Dragon. Bader Presley dice Trekkies, pues claro. Esto es así, somos Trekkies, ¿no? Hay otros de Star Wars. Pero bueno, vamos a pasar una cosa muy bonita que tenemos aquí. Si podemos poner las imágenes, querido amigo, es uno de nuestros también amigos de toda esta locura que estamos haciendo, Amador Sevilla. Bueno, pues subió un tuit muy bonito y una publicidad de Bimbo de aquellos años, donde explica, bueno, pues por qué hay que seguir el programa de Con Alfred se entiende la gente. Oye, qué cosa más bonita, más preciosa, más chulísima, más de todo. Y de verdad que os agradezco, en este caso a ti, querido Amador, el gesto tan hermoso que has tenido. Podéis tener más gestos de esos, yo no me voy a cortar, a mí me gusta que me regalen cosas. No, pero fuera de bromas, gracias por tu generosidad, porque es que está súper bien hecho, o sea, fijaros las fases, las pautas, todo, o sea, es maravilloso lo que has hecho. Así que de aquí, de corazón, gracias. Bueno, pues es que lo bueno siempre se hace esperar y bueno, hemos tenido esta larga pero deliciosa espera donde la gente decía, ¿pero dónde está nuestro invitado? ¿Dónde está nuestro invitado? Y es que para hablar de nuestro invitado hay que ponerse elegante, hay que sacar el mantel, la cubertería de primera categoría y sobre todo disfrutar de una persona con un vastísimo conocimiento no solo de la medicina, sino del factor humano, con un médico que trasciende más allá de lo científico, un médico que puede conectar con el paciente, incansable y que nunca tira la toalla con un enfermo. Y ese es mi querido amigo y mi querido compañero de fatigas, doctor Tomás Camacho. Buenas noches y bienvenido a estar aquí en nuestro espacio con Alfred se entiende la gente. ¿Qué tal estamos? Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Lamento todo este retraso y pido disculpas a los oyentes, pero, en fin, imponderables del directo. Totalmente. Eso sí que mucho trabajo. Además, has estado hoy a tope, has estado hoy con 10.000 cosas y siempre, pues cuando una parte técnica pues acaba cayendo un poquito, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Eso son la magia del directo, si no emitiríamos en diferido y esto sería maravilloso. Así que, bienvenido. Oye, antes de nada, Tomás, a mí me gustaría leer esta noticia, que la tengo aquí. Atención, porque esto es del 17 de septiembre. El doctor Tomás Camacho recibe en Santiago un reconocimiento especial al mérito profesional de la Fundación Internacional ORP. Aparte de todos tus reconocimientos y todos tus méritos, ¿cuántos reconocimientos llevas ya? ¿Cuántos méritos? ¿Cómo te sientes siendo tan, bueno, admirado, premiado también por parte de tus colegas y de los que no estamos en la medicina, sino que seguimos tu trabajo de cerca? ¿Qué se siente al ser Tomás Camacho? Bueno, muchísimas gracias, es muy amable, pero realmente es un reconocimiento como tantos compañeros, a una actividad profesional. En este caso concreto es la prevención de riesgos laborales. La ORP es uno de los congresos más importantes que existe a nivel internacional y, de hecho, lo celebramos indistintamente un año en España y a continuación en Chile o en Colombia y bueno, acuden de muchísimas universidades
hay muchísimos profesionales y, bueno, cada año otorgan un número determinado de premios y este año han tenido la deferencia de dármelo a mí, cosa que agradezco muchísimo, pero tengo los mismos méritos que el resto. Pero eso me produce mucha satisfacción porque lo entregan los compañeros y es a la prevención de riesgos laborales máxime en estos años con todo lo del coronavirus y, bueno, no es necesario hablar del tema que todos ya sabemos. Totalmente. Oye, una cosa, mira, estamos viendo fotografías de, bueno, aquí tenemos el microscopio de Leeuwenhoek, creo recordar, que lo sostienes en tus manos. Sí. Esta visita, háblanos porque de pronto nosotros nos enteramos en pleno directo de Milenio Live. Tomás dice, y tengo yo el microscopio. Ha llegado a mi esta foto... Cuenta. Foto es muy bonita. Esa foto, además, la primera, la que acabas de enseñar hace un momento, es una foto en donde sabes que los cuadros de Leeuwenhoek solo hay de Vermeer solo hay 37 y prácticamente en todos, aunque sale algún varón en alguno de sus cuadros, pinta mujeres, pero hay dos varones y uno es el geógrafo y otro el astrónomo. Es el mismo personaje y este personaje es Leeuwenhoek, el dueño, el que hizo el primer microscopio. Y ese microscopio que tenemos ahí en nuestras manos es uno de los 10 existentes en la actualidad. Esos dos cuadros, uno está en Frankfurt y otro en el Louvre, y es excepcional que se puedan poner en una exposición. Y fue una exposición itinerante que estuvo en el Louvre, luego en Dublín y después en Washington. Entonces nos invitaron a llevarlo por el simbolismo, porque realmente el geógrafo y el astrónomo es Leeuwenhoek y ese microscopio, ya te digo, es uno de los 10 existentes en la actualidad y que además acaba de ser declarado bien de interés cultural hace escasamente un par de meses. Y en este momento, además, aprovecho para decir que está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Va a estar hasta el mes de diciembre en la exposición, que además se celebra el 75 aniversario de la Sociedad Española de Microbiología y ha servido de, bueno, hay muchas cosas muy interesantes y nosotros hemos cedido dos piezas, el microscopio y el libro de Robert Hooke, Micrografía, que fue el primer bestseller científico en donde aparecen las 57 imágenes icónicas que todo el mundo ha visto en sus libros de texto, en la pulga, el piojo. Y creo recordar, ahora en este momento no recuerdo en dónde lo tienen abierto, creo, sí, en un hongo, la primera descripción de un hongo. Y bueno, y me parece lógico porque además era, claro, de microbiología. Sí, es que en cada sitio que lo cedemos suelen ponerle escogen una de las láminas. Por ejemplo, en el Museo de la Evolución de Burgos se puso la lámina del corcho. Y de ahí, y se escogió esa, el doctor Arzuaga, por una razón, porque al cortar el corcho vio unas celdillas y él, Robert Hooke, dijo, esto me recuerda las celdas de los monjes, y de ahí viene el término célula. Es la primera vez en la historia que al lado de esa fotografía aparece el término célula. Y el doctor Arzuaga decidió escoger esa lámina, pero bueno, dependiendo del sitio donde lo lleves, cada uno escoge el que cree más adecuado. Y además, esto lo he visto ayer, te lo comentaba he visto una noticia en la prensa nacional en donde se celebra este año el 250 aniversario, creo que es, si no me equivoco, del Museo de Historia Natural de Madrid. Es un museo importantísimo. Y aprovecho para decir que al lado de la exposición también está la de Ramón y Cajal, en donde se puede ver la medalla, el diploma del premio Nobel, aparte de otros microscopios con los que trabajó. Y esa exposición también es algo que aproveché para ver porque me encantó, claro. Oye, pues ya sabéis lo que está diciendo Tomás, por favor hay que ir todos a ver esas exposiciones porque es un hito único que vamos a tener durante estos días y que, bueno, como todas las buenas expos, pues hay un recorrido y luego se guardará otra vez dentro de donde tiene que estar, que es, bueno, pues custodiado, un elemento de tal categoría que llegó a tus manos, evidentemente, y se trasladó. Fíjate, una cosa que me llamó la atención es que me ha comentado Tomás, tengo un tema relacionado con los microscopios. El tren de la libertad de Leica, la familia Leith fabricaba la cámara y microscopios y consiguieron, atención, salvar a muchos judíos del Holocausto gracias a los microscopios. Es una historia similar a la de Slinder, pero muy poco conocida. Tomás, me has dejado totalmente cao y creo que aquí en primicia podemos contar esta otra lista de Slinder, pero desde el punto de vista de los microscopios. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, antes de nada,
es lógico. Si ahora dices, yo tengo una colección muy grande, muy importante, que son alrededor de 150 microscopios desde el siglo XVII al XIX. Y cuando uno piensa en microscopios, automáticamente viene una imagen a la cabeza, que es la clásica imagen del microscopio, pues por ejemplo, que podía estar usando Ramón y Cajal. No, los del siglo XVII, XVIII y XIX son bastante diferentes. Y cada uno de esos microscopios es un poco como las colecciones, como los cromos. Ahí los estamos viendo. Sí, estos son microscopios simples. Entonces, cada uno de ellos es un estilo y ese estilo se implantó. Una vez que se implantó, cada país bueno, de los países importantes, obviamente, en aquella época era Reino Unido, Francia y Alemania, cada uno establecía un estilo. Por ejemplo, estilo Culpeper, que es un microscopio muy característico. Bueno, pues los franceses, con el mismo estilo, le daban una particularidad, los ingleses otra y los alemanes otra. Pero los microscopios todos tienen un estilo, Gary Gould, estilo Culpeper, estilo Ellinson. Por ejemplo, este es un contador de hilos, que es un microscopio que se utilizaba para, precisamente, este ya es más moderno, también un contador de hilos, y se utilizaban precisamente para ver la calidad de los hilos, porque el microscopio nace, Leeuwenhoek era pañero, y precisamente ellos utilizaban una lupa para que no les engañasen con la calidad de los hilos. Pensar que uno de los, en el Metropolitan de Nueva York hay un cuadro que es de Rembrandt, que es el presidente del gremio de los pañeros, y está con una lupa, que era el símbolo. Hay un cuadro que todo el mundo conoce, que es el famoso gremio de los pañeros, también de Rembrandt, y precisamente ellos se reunían para ver la calidad de las telas, y el signo característico de ellos era una lupa. ¿Por qué? Porque necesitaban ver los hilos. De ahí la razón, porque Leeuwenhoek se dedicaba a vender botones, lanas, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, empezó a tener afición, porque en Delft él había sido soplador de vidrio. En Delft, en Holanda, donde vivía, hay fábricas de vidrio, y él de niño había sido soplador de vidrio. Entonces cogió la habilidad, una habilidad extraordinaria para pulir esas lentes, y fue aumentando la calidad de esas lentes. Entonces ahí fue el primer momento en el que estableció un microscopio que llegó a tener casi 250 aumentos. Para que os hagáis una idea, las lupas en aquel momento tenían 3-4 aumentos. Lo que hizo Leeuwenhoek, para ver un coco, un bacilo, es decir, él es el padre de la microbiología y parasitología. Pero casi por casualidad. Sí, bueno, él obviamente empezó a ver un mundo que hasta ese momento no era visible, claro. Es decir, lo que se veía se aumentaba el mundo visible. Que Robert Hooke precisamente lo que hacía, tenía una pulga, la ampliaba y veía los detalles, y obviamente avanzó mucho, pero Leeuwenhoek entró en el mundo de lo invisible, en un mundo misterioso, que simplemente en una casa, en su habitación, podía recoger un poco de agua, etcétera, etcétera, y él vio los protozoos. El primer protozoo que vio, en concreto la vorticela, bueno, hoy se considera el primer, claro, protozoo, y por eso es el padre de la microbiología y parasitología. Fijaros qué importancia tiene ese microscopio y esta persona, que ha pasado a la historia como el padre de la microbiología y parasitología en plena pandemia de coronavirus. Durante estos años, y me voy a centrar ahora en el tema de Leitch, el tren de la libertad de Leitch, pero quiero decir una cosa, que durante estos años la colección de microscopios, nosotros hicimos una edición especial del libro, y esa colección, hicimos 200 libros que enviamos a diferentes personas, y muchos de ellos eran premios Nobel, precisamente a raíz del Año Internacional de la Luz, y recibí muchas cartas de ellos. Y bueno, una de ellos fue de Stefan Hell, que es el premio Nobel de Química, el que descubrió el nanoscopio, es decir, se pasó de micro a nano. Y él, cuando me escribió una carta muy larga, que además guardo con muchísimo cariño, y me dijo, yo jamás podría llegar a haber descubierto el nanoscopio si aquel humilde vendedor de telas no hubiese descubierto, no hubiese sido capaz de pulir esas lentes
y entrar en ese mundo microscópico. Por eso, si las fotos que estás viendo, te das cuenta que son todos diferentes. Sí. Por ejemplo, estamos viendo los drum, este es un concreto un drum francés. Entonces, cada uno es un estilo diferente y no tienen nada que ver con el microscopio que estás pensando clásico. También es cierto que estos microscopios tenían una calidad relativamente mala, porque el problema eran las lentes. Las lentes tenían un problema muy llamativo, que era lo que llamamos la iridización, es decir, que en el momento que enfocabas se veían los colores del arco iris, entonces eran de mala calidad y no te permitía centrarte, por ejemplo, en un coco, un bacilo, cosa que Leeuwenhoek muchos años antes consiguió hacer. Con un microscopio simple. Él siempre guardó su secreto. Nosotros hoy hemos desvelado, cuando digo nosotros, hablo de los investigadores en general que han estudiado Leeuwenhoek, sabemos cuál es el secreto por el que lo hizo, y por esto este microscopio que tú estás mostrando tiene un secreto, que Leeuwenhoek fue un personaje extraordinario, pero era un hombre muy celoso. Vivió 91 años y si él era un vendedor de telas, no tenía base científica y siempre fue muy celoso. Jamás quiso decir a nadie su secreto de las lentes. Y se cree que las mejores lentes las destruyó intencionadamente. Él vivía en su casa, estaba al borde del canal y se cree que las tiró. Por eso este microscopio apareció en los canales de Delft. Y este microscopio tiene una particularidad única, está rayada la lente. Nosotros cuando se descubrió, cuando se fue al departamento de química de Cambridge y la autentificaron, pensamos que era un defecto de llevar más de 250 años en el lodo. Y no era así, lo había provocado él intencionadamente y parece que los mejores microscopios los destruyó. Anda. Entonces, de hecho, cuando murió, a su hija le encargó que enviase 26 a la Royal Society. Cuando llegaron, los analizaron y dijeron, es imposible que con estos microscopios haya descubierto un coco o un bacilo, porque no tenía más de 80 aumentos. Entonces, bueno, como resumen de Leeuwenhoek, quiero decir de que él es el personaje histórico importantísimo, el padre de la microbiología y parasitología, y ha dado lugar, obviamente, hasta que, pues más de 200 años después, Koch y Pasteur publicaron su libro La teoría del germen, diciendo eso que vio Leeuwenhoek es lo que realmente está provocando las infecciones. Koch, el bacilo de Koch, de la tuberculosis, y bueno, todos los que han seguido. Y tuvieron que transcurrir 200... Sí, claro, Pasteur. Llegó y dijo, años esto se refiere a... Claro, sí. Es que él, una vez que murió, todos sus descubrimientos que están en la Royal Society, ten en cuenta que escribió más de 250 cartas. Yo he tenido una de las fotos que acabas de mostrar al principio, estábamos con el doctor Brian Ford y nos permitieron ver los originales. Los originales obviamente están en la Royal Society en Londres y están en holandés antiguo. Han sido traducidos al inglés, se pueden ver obviamente las publicaciones en inglés, pero los originales se muestran muy pocas veces. Nosotros hay un premio muy importante que es un poco el equivalente al Nobel de Microbiología que se entrega en la Royal Society. Entonces nosotros simbólicamente cada vez que entregan el premio se entrega una medalla con la efigie de Leeuwenhoek. Entonces nosotros nos invitan a que llevemos el microscopio, es un acto simbólico. Por ejemplo, recuerdo que una de las últimas veces se lo dieron a la doctora Sarah Cleveland, que era una investigadora del tema de la vacuna de la rabia y tal. Bien, pero esto es un poco una introducción a los microscopios. Quiero recalcar el tema de Leeuwenhoek. Pero lo que acabas de decir del tema de los microscopios, cada uno tiene una historia fascinante. Por ejemplo, el otro día cuando estábamos viendo los microscopios de Ramón y Cajal, yo tengo dos microscopios prácticamente idénticos a los que utilizó él. Cada uno tiene un estilo y unas características. Bueno, pues la familia Leitch fue uno de los... Es una casa comercial, todavía persiste, que sigue fabricando microscopios y cámaras. Pues fue muy importante. Desde 1869, creo recordar, empieza a hacer microscopios y esta familia, que era una familia alemana, en el año, creo recordar, 1925, descubre, bueno, lleva a cabo el descubrimiento de la cámara Leica.
que todo el mundo conoce, ¿no? Esa cámara, bueno, se convierte es una cámara icónica, y empieza a venderla, y esa cámara alcanza un número de ventas increíble. Y en ese momento, a los pocos años, sube Hitler al poder en el año 33, y en ese momento la fábrica Leitch tenía ya sucursales en todo el mundo, y sobre todo las que destacaban eran la de Estados Unidos. Y al gobierno del Tercer Reich le interesaba mucho todas las empresas que tenían, claro, obviamente que vendían al exterior porque traían divisas. Entonces la familia Leitch, era muy difícil que un empresario como era él, que se sustrajese a no pertenecer al partido nazi. Él, aunque obviamente casi se lo obligó, pero era un hombre decente, como veréis por lo que ocurrió después. Él inmediatamente se dio cuenta de que aquello tenía una trascendencia mucho más importante. Y él empezó a ver lo que pasaba con los judíos, y sobre todo con los niños judíos en el pueblo donde tenía la fábrica, que no los querían en los colegios, los compañeros los despreciaban, y él inmediatamente lo que hizo es, en su fábrica, a todos los judíos que podía, los utilizaba como aprendices, les enseñaba el oficio, y durante años lo que hizo, se dio cuenta de que podía mandarlos al exterior, porque para que saliese un judío al exterior, bueno, había gente que obviamente, que muchos fueron, un cuarto de la población judía consiguió salir al exterior, pero hay que recordar que hubo un holocausto de 6 millones de judíos. Bueno, pues había gente que no tenía medios para salir económicos. Entonces la única posibilidad era que te contratasen en el exterior, y eso era muy difícil. Y Leitch se dio cuenta que podía hacerlo, y lo que hacía era que a sus trabajadores, al Tercer Reich, decía que eran trabajadores que iban a la fábrica de Estados Unidos. Entonces, con la disculpa de que iban allí, pues los enviaba a ellos y su familia. Consiguió salvar durante esos años a más de 1000 personas. Nunca se ha sabido con exactitud la cifra exacta, pero desde luego a más de 1000 personas. Y lo que hacía era que a todos les daba un contrato falso, porque en realidad no era el contrato. Cuando llegaban a la fábrica, a la delegación que tenían en, ¿cómo se llama?, en Nueva York, lo que hacía es que, como los había formado, inmediatamente los contrataban otras empresas. Y él lo que les daba a todos, le daba una cámara Leica. Y tan pronto llegaban, esa cámara era muy valiosa. Lo que hacían era la vendían rápidamente. Y el dinero que les daba era para el primer mes, para alquilar él y su familia pues un sitio donde dormir, donde comer durante ese mes, y luego la gente, y como eran gente a la que él había formado, inmediatamente la contrataban. Y él consiguió salvar a más de 1000 personas. ¿Qué pasa? Que inmediatamente la Gestapo ya estaba detrás de él, y detuvieron a su director de la empresa, incluso a su hija. Su hija fue a un campo de concentración, y él consiguió al final salvarla. Su hija fue un personaje muy importante después, reconocido por cuando se unificó Alemania, la Alemania democrática, y la federal, pues fue un personaje muy conocido. La familia jamás quiso decir nada de lo que había ocurrido, cuando realmente ellos hoy sabemos que se comportaron como Schindler, es decir, pusieron en riesgo su vida. Y la única, sabes que en Israel hay un comité que creo que se llama el Comité de los Justos. Sí, ¿no? Justos entre las naciones, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Sí. Creo que tiene eso, no recuerdo la denominación, y a él ese comité se reunió y no decidieron no dárselo, porque él tuvo, para salvar a su hija, tuvo que hacer muchísimos sobornos. Sí, bueno, de alguna forma se le recriminó que no salvase a otras personas. Bueno, hay que entender el contexto. Él fue un hombre discretísimo, jamás quiso decir nada tan pronto terminó la guerra, y su hija, y hay un libro que se titula El tren de la libertad de Leica, y que narra esta historia. Entonces nosotros, y por ahí viene la historia de los microscopios, ¿qué ocurría? Los aliados se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Leitch, que estaba salvando a muchísimos judíos. Entonces todas las fábricas de microscopios, que había muchas en Alemania, pues eran muy importantes. Y os preguntaréis, pero bueno, los microscopios, ¿para qué eran importantes? Sí, eran una tapadera para los alemanes,
porque realmente en las fábricas se fabricaban las lentes. Los alemanes decían, hacían microscopios obviamente, pero realmente lo que hacían eran las lentes ¿para qué? Para las armas, para las de los aviones, para que las miras. pudiesen las miras de los microscopios, de los tanques, todas esas. De hecho, los aparatos de la Luftwaffe le obligaba a Leitch que pusiese cámaras en las cámaras de reconocimiento que llevan los aviones. Hay alguna que he visto en internet, en eBay, que pone cámara para Leitch para las fuerzas aéreas alemanas. Entonces, los aliados tenían un código clave de todas las fábricas. A las fábricas durante la guerra no se les llamaba Leitch, bueno, había muchas. Tenían todas, creo recordar que la de Leitch el código era BCL. Bueno, pues había muchas en Alemania y los aliados bombardearon todas las fábricas, excepto la de Leitch. Anda. Porque sabía que además no solo habían hecho eso, no solo habían salvado judíos, sino que en la fábrica tenían contratadas a prisioneras ucranianas, que tenían a 400. Y la hija, una vez que salió, consiguieron sacarla del campo de concentración, consiguió que estas chicas, mujeres en el campo de concentración, tuviesen iba a decir digna, realmente, pero unas condiciones mejor que en los otros campos, que se pudiesen duchar, por ejemplo, la alimentación un poco mejor. Y fue gracias a Leitch con gran riesgo para su vida. Y ya te digo, la hija tuvo un campo de concentración que de hecho tardó muchísimo tiempo en recuperarse por todo lo que vio y por físicamente vino muy enferma. Y es una historia en donde los aliados bombardearon con saña todas las fábricas porque eran vitales para... Que menos esa. Además, incluso siempre recuerdo la otra cara de la moneda. Bombardearon una que estoy tratando de recordar el nombre, no recuerdo ahora el nombre, que era una fábrica que aparte de microscopios hacía aparatos de radio. Y esa fue la radio. Goebbels le interesaba muchísimo que la gente tuviese una radio en su casa, para ellos poder, obviamente, lanzar su mensaje. Regalaron las radios, es verdad, regalaban radios. Y entonces las regalaban. Y entonces la casa donde se fabricaba este tipo de equipos de radio y también fabricaban microscopios, fueron de las primeras en bombardear. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque yo tengo uno de los microscopios de Leitch, tiene el número de serie de los que se fabricó en el campo de concentración. De hecho, yo los microscopios me los piden mucho para exposiciones y, por ejemplo, en Madrid acaba de estar uno de ellos, un dron francés en concreto, me lo pidieron para la exposición de Luis Imarro, el neuroanatomista que fue muy amigo de Ramón y Cajal, uno de los primeros catedráticos de psiconeurología. Y esta persona, se acaba de celebrar una exposición ahora en Madrid hace muy poquito y me pidieron el microscopio. Bueno, pues el microscopio que te comento de Leitch no me gusta dejarlo, porque tiene un simbolismo porque me parece que viene de un sitio, incluso hasta lo tengo con cierto respeto. Digo, si pudiese hablar el microscopio, qué miserias habrá visto, ¿no? Es como profanar, ¿no? Un elemento, un amuleto. Es un microscopio, además, estéticamente es muy bonito, porque los de Leitch son muy bonitos y los microscopios, además, yo los suelo tener, están totalmente restaurados en las cajas, porque además eso les ha salvado a la mayoría de los microscopios, venían unas cajas con los objetivos, los oculares, tal, y incluso los logotipos de las casas comerciales. Wow. y son muy bonitas, la verdad es que tal, y cada uno tiene su historia, ¿no? Y este es un ejemplo de una historia que la mayoría de la gente, es lógico, no lo conoce, pero quiero decirte que detrás de cada microscopio hay una historia que muchas veces es fascinante. Por ejemplo, estos que estás viendo ahora en la imagen, son Culpeper, es un estilo que se llama así, es muy característico, que tiene, es un Gary Gould. Anda. Es decir, cada estilo, si lo ves, por ejemplo, el Gary Gould, si ves el estilo francés, el alemán, todos tienen la misma forma, pero unos estéticamente puede haber alguna variación, y estos son
microscopios botánicos. Wow. Las cajas los han salvado porque tienen multitud de piezas y además extensiones. Qué curioso, por cierto, este es un botánico del Reino Unido. Y si te fijas las extensiones, esta lámina que está encima de la caja es de marfil. Eran de marfil. Eso es una cosa que ahora cuando los llevamos a las exposiciones tenemos que quitarlo, porque cuando lo llevamos al extranjero no se puede llevar marfil. Pero es una cosa que, para que veas, incluso en esa época hasta lo hacían de marfil. Bueno, es el microscopio clásico. Estos microscopios, lo que pasa que este es del Reino Unido, tenían una calidad muy mala. Estéticamente eran muy buenos, pero tú imagínate lo que pasa. Y hago un inciso, este microscopio para mí es la pieza clave de la colección. Es un microscopio muy bonito, se llama Harvard. Es el modelo Harvard del Bausch & Lomb. Y este modelo Bausch & Lomb es una casa americana que fabricó muchísimos microscopios. Hoy todavía fabrica lentillas, pero es un microscopio que se llama modelo Harvard y se hizo para la Universidad de Harvard. Y este microscopio, yo tenía la colección viene de hace muchísimos años. ¿Y qué pasa? Que yo tenía unos microscopios muy modestos. Antes de la época de eBay, pues tenía 4 cosas. Debo decir, aclarar que estos microscopios nadie los quería y yo me los encontraba baratísimos. Y eso. Sí. ¿Y fíjate, qué pasa? Este microscopio lo encontramos cuando yo durante muchos años estuve yendo a la Universidad de Harvard, iba un mes todos los años al departamento del doctor Spillman de inmunología y enfermedades infecciosas. Wow. Y en un momento sabía de mi afición de los microscopios y uno de los años estaban haciendo reformas, es un edificio inmenso y apareció este microscopio, obviamente un microscopio que ya no se usaba, tenía muchos golpes, estaba muy deteriorado y me lo regalaron. Y bueno, me vine con luego lo restauré y es un microscopio al que le tengo muchísimo cariño, porque además me lo regaló el doctor Spillman y wow. Es un poco por el que luego empecé a partir del año 2000 ya me di cuenta que realmente en eBay había una gran oferta. Éramos muy poquita gente los que nos interesaban los microscopios. Y teníamos, por ejemplo, este microscopio es un triquinoscopio. Era un microscopio que se utilizaba para ver la triquina, lo llevaban los veterinarios, por ejemplo, y era de campo. Todas esas piezas son móviles, se quitan y se llevan una cajita. Y entonces eso se llevaba, mataban un cerdo, por ejemplo, o lo que fuese. Entonces, para ver si tenía el parásito triquina, lo veían in situ. Y este microscopio es muy bonito porque es un microscopio que la platina está sostenida por un mono. ¿De bronce? Sí, es un mono que, si recordáis, os recuerda la teoría de la evolución de Darwin. A Darwin se le ha pintado muchas veces como si fuese un simio, cuando inicialmente se le trató de ironizar, ¿no? Bueno, pues este es un modelo francés que lo ironizaba, decía la ciencia sostenida por un simio, cuando no se creía, cuando parecía un anatema, ¿no? Pues este es un modelo francés bueno, esto se utilizaba, era también un modelo portátil que se utilizaba para ver la hemoglobina, en épocas en donde, bueno, nuestros contadores de hematología para ver si había anemia no existía, pues, se pinchaba al paciente y se ajustaba con un color, había unas tiras colorimétricas y en función de eso se comparaba con el color que tenía el paciente y orientativo de si tenías anemia o no. Debo decirte que obviamente nuestros contadores actuales pues tienen una precisión absoluta, pero quiero decir, pero estos tampoco iban muy desencaminados. Quiero decir que, y es una caja que utilizaba para las linternas mágicas. Ahí se ponían las láminas de las linternas mágicas que eran en realidad el primer equipo de diapositivas. En esta época esto se utilizaba, se llevaba en los trenes. Qué bonito es. Los trenes se le daba al revisor,
pues por ejemplo, que iban a hacer una exhibición de una linterna mágica, y tú piensas que en esa época, estamos hablando de 1800, siglo ¡Fua! XIX, pues muchas veces pues ver una pirámide era representada porque alguien la había pintado, y Claro. luego pues, esas secuencias del desollinador, bueno, esas cosas cómicas que a lo mejor era una secuencia, lo que era el inicio del cine, una secuencia de Claro. 12 cristales, pues eso era un divertimento para las Esto es casas. Y el tatarabuelo del Cinexin. sí, sí, sí. Ah, claro, sin ninguna duda. Bueno, de hecho, el cine nace así. El cine nace con la linterna mágica cuando a alguien Fíjate, se le ocurre darle, ve que si se ponen esas láminas en fíjate. movimiento, pues Oye, claro, adquiere, da la sensación de movilidad, ¿no? Tomás, permíteme que te interrumpa porque, mira, estamos recibiendo muchísimos mensajes, evidentemente todos admirando. O sea, voy a empezar a leer las cosas que dicen. Dicen, bueno, eh, grande doctor, dice Bader Presley, Oscar Carreras, estupendo escuchar siempre al doctor. Alex ARC explica todo siempre muy claro. David del Valle Ruiz dice, esto sí que es retro premium. Neri Masama dice, maravillosa, interesantísima entrevista. David del Valle Ruiz dice, el ratón del ordenador de Nacho Sevilla acabará en la Royal. Eso. Isa Aranjuez embobada escuchando al doctor Tomás Camacho. También te dicen que estamos todos literalmente con las orejas desplegadas como suricatos. Y dice David Valle Ruiz, yo cuando veo a este señor retomo la esperanza en la humanidad. También Clo28 te dice, no sé qué es más, si buen científico o buena persona o ambos. Yo, Tomás, mira, de todo esto, porque la gente está alucinando, acabamos de tener una masterclass de microscopios, que me encanta que tengáis tan buen gusto de sintonizarnos, porque nadie tiene esta masterclass, el doctor Tomás Camacho, y has querido compartirlo con nosotros. Oye, vamos a retrotraernos a tu persona, vamos a ir a esa época de niño, vamos a ir a ese, Tomás Camacho, pero pues siendo un niño de 6 años o de 7 y diciéndole a tu mamá, pues quiero este juego, quiero este otro, porque creo recordar que una vez me dijiste que había una serie de televisión de espías y demás que te gustaba mucho y que tú ansiabas cierto maletín. Ahí lo dejo. Háblame de tus juguetes de la infancia deseados, Tomás. Bueno, yo pertenezco, claro, por edad, obviamente, al nacimiento de la televisión. Claro, cuando tener una televisión en esa época, bueno, quedábamos embobados. Yo recuerdo las conversaciones con mis amigos. Nos parecía, cuando íbamos al cine y veíamos las películas de Tarzán, recuerdo un amigo mío, Fernando, que quiero mucho, que era profético. Dijo, Tomás, algún día veremos estas películas en el cine. A nosotros nos parecía, en el cine, en la televisión, nos parecía increíble. ¿Cómo a la televisión? Imposible, eso nunca se verá, tal. Un profeta, un profeta. Bueno, pues nosotros, claro, en esa época, nosotros en la infancia, yo el recuerdo que tengo era de los cómics. Capitán Trueno, Jabato, hazañas bélicas. Eso era una cosa frecuente y además era una que hacíamos. Eso era muy, muy corriente. Yo recuerdo que en mis amigos y nosotros en la calle, lo que hacíamos, nosotros en la calle le llamábamos cambiar. Íbamos con nuestros tebeos y venía otro amigo y cambiábamos. Y los de hazañas bélicas, el tebeo, Jabato, Capitán Trueno, bueno, nos fascinaba. Y bueno, claro, las primeras series de televisión, Los Vengadores, Bonanza, a nosotros, claro, nos fascinaba. Y yo recuerdo unas navidades que claro, íbamos a las jugueterías y había, creo que recordar que era el hombre de Cipoll, puede El ser, agente, puede el ser, agente de el Cipoll. agente de Cipoll. El querido Entonces había un realizador te he juguete, mandado una imagen para que se la vayas sí. poniendo al doctor para que lo vaya viendo en pantalla, querido Piwi. Adelante, perdona, Tomás. Y yo recuerdo que, claro, obviamente los medios económicos de la época eran muy diferentes. Y yo recuerdo que en una ocasión había un maletín, un juguete que me fascinaba. El maletín, hoy cuando lo ves, era una tontería, era simplemente un maletín que tenía una pistola, una pipa en la que tenía un espejo, claro, que podías ver a tus espaldas. Bueno, aquello me fascinaba. Tenía una placa de Interpol o de lo que fuese. Bueno, yo recuerdo habérselo pedido a mi madre. Le dije, mamá, este año le voy a pedir a los Reyes lo del maletín. Y mi madre me dijo, no te lo van a traer. Bueno,
si decía mi madre que no lo iban a traer, es que no lo iban a traer. Ahí lo Claro, tienes. obviamente el maletín costaría, pero yo, si mi madre decía que no lo traían, era que no. Yo no sé lo que pensaba, pediría no. Claro, debe ser que muchos niños lo piden y mi madre me diría, mira, hay muchos niños y esto no puede ser tal y otras cosas. Y siempre acabábamos con las pistolas. Mi hermano le encantaban mucho los fuertes de indios y vaqueros, tal, bueno, eran los juguetes y éramos felices igual. Bueno, pero esa historia, recuerdo perfectamente lo de la pistola, era como una ametralladora, ¿no? Creo recordar que tenía, bueno, es que incluso yo se la veía a alguno de los amigos y me fascinaba. Y lo de la gente de Cipol, era así, es que no lo recuerdo con ese, la Sí, hemos gente, puesto ¿no? en imagen, si la puedes volver a Ah, sacar. ves, claro, Sí, era esto, claro, sí, sí. esto, ¿verdad? Iria Kuriaki, y no recuerdo cómo se llamaba el otro, pero bueno, esto para nosotros era el no va más. Te voy a poner otra Claro, es que imagen, cuando... Kiwi. A ver si podemos lanzarte. Vamos a ir lanzando imágenes de la gente de Sí, sí, Cipoll, sí. del maletín y demás, porque esto es, claro, estamos hablando de Bueno, es que los albores de los 70, de los 60. sí, sí, bueno, yo nací en el 57, quiero decir, en los años 60, todas estas, las películas que empezaron, Los Intocables, por ejemplo, Sí, Bonanza, hombre. Virginiano, Pam, para, pam, para, pam, para, pam, pam, bueno, pam, claro, todo pam, para, eso pam, para pam, pam, nosotros pam, es pam, que pam, para, pam, pam, nos pam, que se hacía así. fascinaba, Se le decía así, sí, ya sí, empieza. sí, sí, sí. Sí, sí, además, claro, obviamente en blanco y negro. Alguna Sí. vez he visto algún capítulo en televisión, claro, y lo ves en Mira, color. Tomás, ahí tienes Nos... un juguete. ¿Le ves? Sí, 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 bueno, sí, 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 sí. Sí, es que, claro, lo recuerdo y me encanta recordarlo. Fíjate que ahora los tebeos, por ejemplo, ahora que veo que alguna vez he visto, hay gente que los ha colgado, muchos de Jabato, Capitán Trueno, y el precio era de 1,50 peseta. Hoy piensa que con 2, 3 euros compramos toda la colección, 300 números. Claro, a nosotros aquello nos parecía, claro, comprar una 50 era dinero. Y bueno, por eso intercambiábamos. Y por eso teníamos un amigo que tenía muchísimos, no, yo no sé si llegó a tener toda la colección del Jabato. Entonces, bueno, nos encantaba. Hoy además, cuando he podido ver algunos números del Jabato, que hay gente que los ha escaneado y se ve en internet, y a nosotros nos fascinaba. Y hoy cuando lo veo, los anacronismos históricos era increíble, porque daba igual. A nosotros nos daba exactamente Una igual. mezcla. ¿De cuál era tu Sí, 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 sí. personaje, al que siempre cuando jugabas en el patio, cuál era el que interpretabas tú, Tomás? Bueno, a nosotros éramos unos niños, estoy hablando de una época en donde éramos muchos, Sí, porque era en la época en donde, claro, todos los medios de anticoncepción, eso no existía. Y yo recuerdo que nosotros teníamos, no, esto es importante, porque nosotros sí. teníamos un parque en donde éramos muchos niños y jugábamos a muchísimas cosas en la calle. Estábamos permanentemente, bueno, permanentemente, mucho tiempo en la calle. Entonces, fútbol era muy fácil montar equipos. Anda. Y si no entrabas ese día en el equipo de fútbol, podías jugar al escondite. Quiere decir que no eran ese grupo reducido de niños. Y nosotros en ese parque que le llamábamos La Trisca, jugábamos muchísimo a lo de los vaqueros. Eso lo recuerdo y muchas veces cierro los ojos. La verdad es que uno era feliz. La infancia es una época. No teníamos muchas cosas, pero éramos niños felices. Y yo recuerdo una cosa, no sé si decirlo, pero tengo Adelante. una cosa que, bueno, me duele decirlo, porque tengo una historia personal, pero bueno, lo voy a comentar. Que yo era un niño, tenía 9 años y mis abuelos eran maestros. Mis abuelos vivían en Cáceres, ya estaban jubilados, eran mayores y íbamos a visitarlos todos los años. Y claro, mis abuelos vivieron obviamente la guerra civil y vivieron todo el drama. Y además mis abuelos tuvieron 7 hijos. Entonces, los que tenemos mi edad, nosotros recordábamos, y eso yo creo que le ha pasado a todo el mundo, que en casa, cuando había ciertos momentos en donde se hablaba de la guerra, en general, la gente bajaba el tono de voz. Claro, nosotros éramos niños y no entendíamos nada de la misa a la mitad. Y yo recuerdo que en casa de mis abuelos, ellos recibían muchas visitas por la tarde. Entonces, yo era un niño que estaba con gente mayor y vivía en un mundo de fantasía. Yo recuerdo las Capitán Gorila,
que era una novela, eran cómics de la Segunda Guerra Mundial dun capitán de las fuerzas americanas que, bueno, con cosas cómicas, es decir, la guerra de forma cómica. Entonces, yo era un niño de 9 años en donde, claro, cuando llegaban las visitas, obviamente me iba a una habitación, jugaba allí, tenía unas pistolas de goma y vivía en un mundo, recuerdo, de fantasía. Tal. Para mí la guerra no sabía ni lo que era, pero sabía, todos éramos conscientes de lo que ocurría. Y recuerdo una vez que estábamos comiendo y de pronto ocurrió algo, es decir, por lo que fuese, mis abuelos hablaron de algo, porque además es que mi abuelo estuvieron a punto de fusilarlo. Eran esas cosas de la guerra, Vaya. lo acusaron de masón. En esa época, y a mi abuelo perdió bueno, él era titular de maestro. Sí. Y gracias a mi abuela, que también era maestra, y tenían los colegios en 2 pueblos muy, muy cercanos y tenían 7 hijos. Eso sí, luego posteriormente, por una denuncia falsa, bueno, al final se solucionó, pero durante varios años mi abuelo estuvo sin colegio y fue acusado de masón y pudieron fusilarlo tranquilamente. Esas eran las circunstancias de la guerra, del dramatismo que vivió todo el mundo. Bueno, pues la anécdota es que, obviamente, yo era un niño, de eso no sabía absolutamente nada. Y en un momento determinado recuerdo estábamos comiendo y ellos hablaron de algo y salió el término guerra. Y yo, ingenuamente, dije algo, no recuerdo ahora exactamente lo que dije, pero yo dije mi mundo de fantasía de Capitán Gorila, y no recuerdo la frase, pero trivialicé muchísimo lo que dije. Claro, y yo recuerdo lo que me contestó mi abuelo, mira que me quería. Recuerdo la frase, me impactó muchísimo. Hoy día la recuerdo con dolor. Le dijo a mi tío, este niño es idiota. Me miró así fijamente para mí y me dijo, este niño es idiota. Callamos, tal, y obviamente no se volvió a hablar nada. Claro, obviamente con el paso de los años, yo incluso he visto el expediente, mi hermano, que es licenciado en historias, y eso, consiguió el expediente de mi abuelo, incluso nos escribieron de Extremadura en una ocasión, nos enviaron una tesis doctoral del tema. Bueno, hubo muchísimos fusilamientos y vimos todo aquel drama que ocurrió en la guerra, y yo recuerdo algo, y cuando lo pienso y digo, Dios mío, lo que habrá visto mis abuelos, mi familia, como todos, y que de pronto lo que pudo significar que un niño ingenuo trivializase la guerra, lo que verían. Por eso aquello, siempre que lo recuerdo, me duele porque el sufrimiento que debieron ver que se pasó en las circunstancias de la guerra y la posguerra, que fue durísimo. Por eso yo recuerdo que vivía en ese mundo de fantasía, además pasaba meses allí con mis abuelos y era un niño entre adultos, porque recuerdo perfectamente que había visitas por la tarde, y entonces en las visitas pues yo me iba para la habitación, y recuerdo que con mis tebeos, cómica, era ese mundo, bueno, en fin, pero ha salido por el tema de los cómics. Sí, totalmente. Y sí, lo recuerdo perfectamente. El Capitán Gorila era una serie, además era una cosa, porque hazañas bélicas. Capitán Gorila. Vamos a buscarlo. Era un tebeo. Y era parecido a hazañas bélicas. La diferencia es que en hazañas bélicas dramatizaba. Sin embargo, Capitán Gorila era una ironía, era un gordo. ¡Qué bueno! Un capitán gordísimo que siempre estaba, parecía incluso, sí, se llamaba así, el gordo gorila, y continuamente le ponían, y él bromeaba mucho con eso, y entonces, pero además sí, creo que se puede ver en internet, creo que sí se saca, míralo, ahí lo tienes. Pero incluso muchas veces de un cuento a otro se sustituía, en vez de Capitán Gorila aparecía Sargento, porque lo único que hacía era trastadas y lo rebajaban de grado, unas veces a cabo, tal. Quiero decir que era una persona no muy espabilada, en una palabra. Entonces a nosotros esa era esa persona en la guerra. Ese es el recuerdo que tengo yo. No he vuelto a ver un cómic, pero era una trivialización de la guerra, ¿no? Entonces, he podido ver incluso años después, porque lo de hazañas bélicas sí que me llamaba mucho la atención, y sí que vi algún artículo
y eso tu hermano sabe mucho porque Sí. es un experto de historia del cine y de todo este tema, en donde en los cómics siempre los personajes, había una idealización de los americanos y los japoneses y comunistas, sobre todo en la Guerra Fría. Incluso llama la atención que los alemanes no se les ponía, no, se evitaba el Tercer Reich. Anda. Es decir, la simbología Está muy nazi durante una reciente. época, ¿eh? Está muy Sí, reciente. luego posteriormente Ahí sí lo que se hacía, tenemos. pero jamás en las hazañas bélicas pocas veces se hacía mención al holocausto. Generalmente la simbología nazi no era tan llamativa. Lo que sí siempre era a los japoneses eran siempre malísimos, trataban fatal a los prisioneros, tal, y los comunistas también, los ponían siempre, sobre todo los cómics en la Guerra Fría, ¿no? Una vez que terminó la guerra. Pero es curioso, cuando uno lo ve, se da cuenta de muchas cosas y resulta muy interesante verlos ahora con la perspectiva del tiempo, ¿eh? Wow, ahí estamos viendo imágenes, fijaros, estamos poniendo portadas de Sí, Capitán, claro. el cumpleaños de Gorila. Estamos conociendo los cómics que leía el doctor Camacho y que pasaba las horas riéndose con las aventuras y desventuras, mejor dicho, del capitán o sargento, lo que fuera Gorila, que era esa Sí, sí, sí. caricaturización de Probablemente me los... confunda, pero el Capitán Gorila era un personaje cómico de tal y lo recuerdo así como muy, muy Wow, locuelo, que pues eso, cuando tenía que asaltar un nido de ametralladoras, él era el wow. primero, era muy inconsciente. Bueno, pero lo mismo lo ascendían a capitán en un cómic que lo Que lo degradaban degradaban. a sargento, o a cabo. Oye, Tomás, gracias por abrirte de esta forma, te lo agradezco de verdad, sinceramente, esto es pues una charleta entre amigos, nunca mejor dicho, lo único que con mucha gente viéndonos, pero ahora muchos conocen esa historia íntima tuya, esa niñez también que estamos viendo, esos cómics. Oye, tengo yo una duda muy importante que te la tengo que preguntar. ¿Cuál fue tu primer coche, por favor? Nosotros tenemos, era un Citroën, claro, vivimos en Vigo, ¿eh? Bueno, claro. De Sí, PSA, ok, sí, ok, sí. ok. Sí, 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 hombre, claro, sí, ¿Y sí, sí, cuál sí. fue? ¿Cuál No fue? hemos tenido. Es que no lo recuerdo, ¿no? Hmm. Yo debo decirte que no conduzco, ¿eh? Que aquí en casa es mi mujer. Tengo carné hace muchísimos años, pero no conduzco, es mi Hombre, es mujer. que ya, Y con todo lo que haces y conduces, ya es que me... no, 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 no. En mi casa la importante es mi mujer. Di que Y sí. Un beso también muy grande. muchas gracias. Se lo diré ahora. Creo, es que no recuerdo cuál era. Bueno, era uno de los, era pequeñito, tal. Tuvimos, el otro era el Citroën AX. Hombre, Luego cuando mítico. tuvimos a las niñas tuvimos un Citroën AX porque era un poco más grande y tal, eran las dos niñas para llevarlas, pero sí, al principio era uno pequeñito, tal, y bueno, no, nos han salido muy bien. Aquí en Vigo siempre hemos, Qué bueno. ya sabes que está PSA aquí Sí, y eso bueno, hay que sí. hacer Fíjate, patria. mira, te voy leyendo los mensajes que nos van diciendo. Bueno, dice, qué maravilla verle así de distendido y recordando esas cosas de niños, dice Perry May. Neri Masama dice, pegadiza la música de Bonanza. Drag the Dragon dice, esto da Sí, para sí. que hagáis una película de Spielberg. Dice, y luego dicen por aquí, es genial, de verdad que se le pone cara de niño recordando esos tiempos, ¿no? Y te dicen por aquí también, tus abuelos, tu gente, tus ancestros, todo, estarán bien orgullosos de usted, ni lo dude, doctor. Ahí lo dejamos, el momento. Oye, Tomás, yo... Pues muchísimas gracias. Yo Sí. me lo he pasado muy bien recordando cosas y aparte que esto me sirve para tomar buena nota porque he de procurar volver porque ahora creo que en eBay es relativamente fácil conseguir los cómics y antes eran bueno, eran difíciles. Bueno, difíciles, no difíciles. Nosotros no guardábamos ningún orden en la colección Yo ya sé porque qué daba igual el regalarte. jabato que fuese el nombre. Yo ya sé qué regalarte para Navidad, o sea, ya me has dicho la pista más importante de eso. Tomás además tiene una No, cosa... nos encantaba, lo de el cómic, sobre todo Capitán Trueno.
sí se han hecho ediciones posteriores. Yo alguna vez compré alguno, pero ya no me atraía porque, no sé, además recuerdas que esto eran una serie que eran apaisada. Anda. Rollo Era Mafalda. sí, sí, era O apaisado. Garfield. Y el jabato además era en blanco y negro. La portada era en color, pero el resto, todos los dibujos eran en blanco y negro. Que por cierto, eso sí que me encantaba, porque además de ahí vienen términos de cáspita, mequetrefe, todas esas cosas que Pardiez, Hombre, Roberto caracoles. Alcázar, Pedrín. Hombre, el Alcázar. ¡Qué grande, por favor! ¡Ostras! Acabo de Y tener bueno, un otro, shock. me acabas de recordar ahora una cosa que sí, que también es verdad, este sí ¿Cuál, que me cuál? agradaba mucho, el guerrero del antifaz. ¡Hombre! Bueno, Sí, sí, es sí, que sí. fue número uno. Número uno en todos los niños en el patio en los 60 eran el guerrero de la del antifaz. Ahí tenemos el Capitán Trueno, tenemos pues todas esas series, ¿no? Donde era, bueno, antes de los cómics de Mira, Bruguera, donde era tan realista, ¿no? mira, ¿me permites una Sí, por anécdota que cuentes? supuesto. Que acabo de Lo ver que ahora tú una cosa del quieras. Capitán Trueno. Esta es tu casa. Te estoy hablando de los años 60. Mira, en una ocasión, el Día de Reyes, a un amigo, precisamente a raíz de esto, de los cómics, le regalaron el traje, era una de la película Ben-Hur, ¿recuerdas Sí. la cuadriga, no? Sí, Pues hombre, la era un carrera de juguete cuadriga. precioso, con Sí. una cuadriga, con los caballos, y bueno, obviamente a nosotros nos encantaba. Pero, aparte de eso, le regalaron el traje, que ¡Hala! creo, yo no sé exactamente si era pues de Ben-Hur o era de Capitán Trueno. Tenía una capa roja, tenía unas polainas, eso lo recuerdo perfectamente. Que incluso las polainas alguna vez me las dejó a mí poner. Bueno, pues un día había pasado las Navidades y resulta que llegó la Semana Santa y cuando como así recuerdo el día de Ramos. El día de Ramos Sí, el domingo. fuimos, el domingo de Ramos, pues bueno, en esa época unos niños unas veces íbamos con la palma y otras con el ramo. A los niños nos gustaba mucho el ramo por el palo, porque Claro, llegábamos a claro. casa, El quitábamos bastón. las ramas y obviamente nos quedamos con el palo. Bueno, pues en la ingenuidad, ese día volvimos después de misa, estábamos jugando y recuerdo que estábamos en una peña y este amigo, que ya había pasado meses del traje de Ben-Hur, el traje de Ben-Hur ya había pasado La mejor vida. bueno, a la historia y estaba ya medio roto. Y se En lo nos de ocurrió pijamas. hacer una bandera. Ingenuamente hicimos una bandera, claro, la capa era roja, y la pusimos allí, estábamos jugando, nosotros inconscientes de todo, y de Anda. pronto vino, estoy hablando, debía tener 10 años, años 66, 67, y de pronto vino la madre de este niño y le dio una torta, una bofetada tremenda, y se llevó la bandera. Recuerdo que todos los amigos nos quedamos estupefactos, no entendíamos, Anda. ¿pero por qué? Y nos dijo, ¿pero cómo ponéis la bandera? Claro, nosotros ingenuamente se había convertido en una bandera roja, claro. Entonces, ese significado. Bueno, pues es un poco la ingenuidad de los niños y era el contexto en el que estábamos, ¿no? Por eso ahora que acabo de ver el dibujo de Capitán Trueno, que nos fascinaba, Sigrid, Goliat y... No, era Crispín, ¿no? Me parece. Y los otros Sí, eran... es verdad, es En verdad. Jabato era Taurus, Fideo y bueno, Jabato, no recuerdo, creo que eran 3 personajes en Wow, Jabato. Tal. Bueno, tengo yo, pues me vienen ahora a la mente. qué Nos guay. gustaba más Capitán Trueno que Jabato. Era más. Pues yo más creo que era porque era coloreado. Sí, claro, claro, más atractivo, hombre, eso era. Sí, Hombre, sí, no recordaba. estos Pero cómics, sí, nos encantaba. Y eso una todavía me maravilla. viene a la mente la palabra cambiar. Esa era la clave. Llegábamos a los amigos, íbamos con nuestros tebeos y cambias. Bueno, Sí, claro, tal. claro. Y además es que no teníamos criterio ninguno. Lo mismo cambiamos uno de hazañas bélicas por uno nuevo, por uno antiguo, Lo que que es de la Jabato. Tal. ingenuidad, Pero ¿no? era una cosa interesante porque permitía, bueno, era fomentar la lectura. Y sí, yo lo recuerdo con mucho cariño. Y el cómic, así como el mundo del cómic, luego para mí todo eso, el resto de los cómics, estos manga, todo, yo Bueno, eso... es otra historia. Pero ni siquiera los cómics posteriores. Yo te llegué a ver
años después, precisamente cuando iba a Cáceres, mis primos tenían cómics de Superman, que Vale. creo que son muy De DC. codiciados allí en Sí, Estados sí, sí, Unidos. sí, Y sí. sin embargo, a mí ya no me atraía tanto. Y creo que el mundo del cómic, a mí me parece interesantísimo, porque yo tuve un compañero de clase, no sé a qué se dedicaría con posterioridad, pero él hacía cómics en clase y me encantaba, me fascinaba, porque lo hacía muy bien, muy Fíjate. bien. Y digo, bueno, hombre, probablemente hoy tendría mucho futuro. Dibujaba muy bien y hacía unos cómics allí en clase tal, y me encantaba, nos Qué guay. encantaba. Claro, esa era una forma, yo creo que de fomentar la lectura muy interesante. Totalmente. Oye, Tomás, yo sí que dices, bueno, de cuando era niño, dicen que la infancia es en el patio, que jugamos toda la vida, y yo creo que en tu caso tienes un alma de niño tan grande, de investigador, de querer aprender cada día y con lo que sabes, o sea, y es que ya podrías decir, ya no aprendo más cosas, pero Ya me tienes esa... gustaría a mí saber. ¡Wow! Por Dios bendito, si tú no sabes todo, entonces nadie sabe nada. Entonces esto es Uno no tremendo. sabe nada, no sabe ¡Buah! nada. Yo lo que tengo es una cosa muy clara, ¿eh? Y a medida que pasan los años lo tengo. Bueno, es también por la profesión. Por la profesión. Yo he tenido siempre, y sobre todo desde hace muchos años, ya bastantes años, pero ahora muy claro, el término, lo tengo muy claro. Lamentablemente por la profesión lo ves todos los días. La salud es algo que se pierde con mucha facilidad y solo uno es consciente del valor que tiene cuando se pierde. Es una gran frase. Y bueno, todos los días lamentablemente ves, y uno ya tiene una edad en donde está perdiendo amigos, en donde suceden. Ayer por la noche, sin ir más lejos, vi una cosa importante, tal, y que uno está esperando, sabe que tarde o temprano vendrá a todos, o bien un ictus, o bien un accidente, Dios no lo quiera, tal, pero el cáncer es una enfermedad, está frecuente, y yo sí que soy muy consciente, bueno, como todo el mundo, pero de la finiquitud, y sí que tengo muy claro, pienso muchísimo en eso, y no sé si estaré preparado, me refiero, para cuando venga, porque uno nunca está preparado para eso, para la enfermedad, pero pienso muchísimo en la muerte, muchísimo, muchísimo, y valoro mucho estas cosas. Por ejemplo, esto, retrotraerme a la infancia, me gusta, porque hay veces que vengo disgustado, preocupado, sobre todo por lo que ves. Ayer, por ejemplo, me llevé un gran disgusto y a mi mujer le pasó lo mismo, porque es una persona a la que queremos mucho y, bueno, tiene una Vaya. patología muy importante y hay veces que cuando uno se acuesta y se retrotrae la infancia y recuerda aquella inocencia, esto que no había problemas y que cuando pensabas, yo ya no digo de 60 años, digo una persona de 40 que nos parecía, bueno, Claro, claro. 40 tal. Y hoy cuando te das cuenta que los años es una velocidad tremenda, tal, y sí pienso muchísimo, ya desde hace años, y soy muy consciente de eso. Sé que de un día para otro puede cambiar las cosas. Intento vivir el día a día y a veces, no sé si lo consigo o no, pero que intento cada día olvidarme de descargar cosas. Uno se va de aquí sin nada cada día intento quitar cosas que no tienen ningún sentido cargar con ellas y por ejemplo esto, bueno, hablo en el aspecto de cosas materiales, la colección, por ejemplo, la colección, yo siempre lo he dicho y siempre que voy a museos y eso lo hablo, lo tengo y lo digo claramente, digo, sé que, bueno, sabes que las colecciones, los museos nos la piden mucho porque Sí, saben que cuando fallezcamos ese tipo de piezas se pierden siempre. Entonces lo ideal es dejárselas a un museo porque lo desde cuiden luego. y que lo vea la gente. Pues siempre lo digo, no, es que esto más bien pronto que tarde, porque los años pasan muy rápido y esas piezas que tú la ves tú piensas que el microscopio de Leeuwenhoek es en concreto es de alrededor de 1670. O sea, dices, tengo una pieza aquí de 1670. Tal. Mira, tengo aquí un microscopio A pequeño, ver. perdón un segundo. No, hombre, lo que haga falta, estoy alucinando con toda esta No, charla. generalmente ¡Hombre! los tengo. No, este es de 1880. Esto Nada, no, pues de nada, ayer, ¿no? no. Pero claro, esto va a perdurar cuando lo estemos.
Totalmente. Dices, cuando uno lo ve así y tal, dice, bueno, sí, pues esto, si lo cuidan, eso perdurará y nosotros no estaremos aquí y Fíjate, ya está. Por eso, eh, bueno, me gusta liberarme de cosas que ya te no entiendo. tienen ningún sentido y sobre todo, eso que por eso te agradezco mucho que me hayas invitado, porque cuando me dijiste de retro, y yo te sigo mucho, Gracias. sí, a veces me siento muy feliz cuando consigo en un momento determinado, pues con lo mejor un día que vienes con muchos Oh, quebraderos de cabeza. Este año ya sabes que incluso hemos tenido un tema personal, de sí, Estrella, que afortunadamente ahora se encuentra ya muy bien y eso, pero quiero decir que cuando uno ve pues lo que nos toca a todos, todos tenemos historias, pues ese disgusto, esa desilusión, esa amargura, pues cuando ves esas cosas de la infancia, qué felices éramos. Y que esa inocencia, los totalmente. reyes. A mí me sigue fascinando esa, muchas veces trato de ver y a veces consigo, cuando veo, por eso me encanta ver algunas veces la música de Bonanza o Hombre. Virginiano, eso, ¡Oh, porque hay virginiano! momentos, es como un flash, es como cuando una mariposa te roza, es un momento de felicidad. Pues en un momento consigo retrotraerme a un flash que dura poco tiempo, pero digo, el momento, tal, que, por ejemplo, Los Intocables, la música de Los Intocables, Hombre, para mí, y además era una traducción latinoamericana, una voz muy característica y tal, bueno, a mí me fascinaba. Y hoy hay momentos que si consigo escuchar esa música, Los Intocables de Elio Ness, tal, tal, bueno, me despegas. retrotrae y me hace feliz porque eh, ingenuos, esa ilusión que cuando llegaba el Día de Reyes, que eran siempre los mismos juguetes, las espadas de pasta que salíamos y se rompían a los 5 minutos. Que es Mamá, verdad, por favor, pégamela. es verdad. Y la Ponla ahí. ilusión, la ilusión cuando llegábamos a la habitación de mis padres, esa noche que no dormíamos, mamá, papá, llegaron. Bueno, yo recuerdo una anécdota de mi hermano que nosotros ya éramos un poquito mayores, tendríamos como 12 años o una cosa así, y mi hermano, claro, era más pequeño. Y entonces fuimos a ver la cabalgata de Reyes, y antes de salir, mi hermano fue a coger un jersey con la mala suerte que abrió el armario y en el armario había un camión enorme que era el que le habían traído para los Reyes. Y entonces mi hermano quedó estupefacto. Entonces vino rápidamente, estábamos todos los amigos allí y dijo, hay un camión. Entonces, claro, los amigos lo vieron y mi madre tuvo los reflejos suficientes para llegar. Nos sacó a todos y entonces salió con un jersey que era del mismo color, quiero recordar que verde, y le dijo a mi hermano, no, lo que viste fue el jersey. Y todos los niños, los otros, pero si era un camión. Y mi hermano, ingenuo, decía, pues debí ver, pero yo creía que era un camión, no debió ser el jersey. La ingenuidad, ¿no? Y buen Y bueno, niño. y éramos niños y nos hacía felices. Por eso, Oh, claro, por eso eso cuando ves eso, el Capitán Trueno, todas esas cosas de las que hablamos y que tú sacas muchas cosas que yo veo, lo de los coches, por ejemplo, yo lo de los coches no me gusta nada, debo decirte que no, ni entiendo nada, que no he tenido nunca ningún interés por lo del mundo de los coches, pero tengo amigos que saben mucho y sí, que les encanta además y que el otro día con Pedro Baños, sí, hombre. sé que le gusta y eso. Sí, las Entonces, motos. pero gente que tiene fascinación y sé que tú también tienes mucho Sí, cuando sacas los coches y sacas esos modelos que pues sí. tenías. Pero bueno, yo lo podría extrapolar a mi A mundo tu pequeño. microscopio, di que sí. Oye, que, que mil millones de gracias, Tomás, por esta charla. El privilegio ha sido mío y sí que yo consigues una cosa, querido amigo, que es con la persona con la que hablas. Dicen, hay un dicho judío que es quien salva un alma, salva el mundo entero. Y es que Tomás Camacho lleva ya varios mundos salvados enteros, porque cada conversación que alguien tiene o que uno tiene con Tomás le hace transmitir una positividad, una alegría y sobre todo una energía por seguir luchando y por tener claros los diferentes valores. Tomás, impresionante. Yo te lo dije en su momento, aquí este hombre que tengo aquí, voy a hacerlo bien, aquí a mi izquierda, es el causante de que mi hermano esté con nosotros, porque Tomás supo bien actuar en una época donde todo era oscuridad,
aún con la más blanca de las nevadas que nos sacudió en este enero. Así que te lo he dicho siempre en privado, pero ahora públicamente, este hombre es un santo varón que hace honor a su ángel. Me dirán, Alfonso, eres un pelota. Me da igual, decidlo, porque este hombre de aquí ha hecho posible que mucha gente que yo quiero siga entre nosotros y seguramente que habrá hecho lo mismo con muchos de los que nos estén viendo. Así que, Tomás, evidentemente tu mochila pesa todos los días, pero hijo de mi vida, eres un guerrero de la vida, de los de verdad y de los que han sabido combinar la intelectualidad con la ética y con la biología. Y eso es muy difícil y por eso, gracias eternas por todo siempre, querido amigo. Bueno, pues yo te lo agradezco mucho y bueno, yo intento... mis padres me dijeron una cosa, nos educaron gente sencilla, pero siempre nos dijeron una norma básica, ser honrados, como vosotros hay muchos, dijeron, hay gente muy competente, procurar ser trabajadores y que ser personas honradas. Eso era lo que se transmitía en mi infancia, yo lo recuerdo no solo en mi casa, sino en muchas otras, y yo lo he intentado aplicar, no sé si lo he conseguido, pero desde luego como médico sí que me dieron un consejo y lo intento aplicar a rajatabla. Dicen que el médico debe curar, cuando no puede es aliviar y cuando no puede consolar. Y esto todos lo intentamos hacerlo de la mejor forma posible y en este aspecto además esta época que nos ha tocado vivir es para reflexionar, es importante eso. Bueno, pues me alegro muchísimo de estar contigo y con todos los que nos puedan estar escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, querido amigo, y como siempre ya sabes que estás invitado a esto y mucho más, y también ya me has dado la pista de tu regalo de Navidad, así que nos veremos próximamente y sobre todo, por favor, ya sé que tengo un viaje pendiente a Vigo, no lo he hecho todavía y ya sé que por supuesto. Tú tienes aquí un lechazo pendiente en Valladolid, regado con un buen Ribera del Duero, tengo la bodega seleccionada y tengo ya todo preparado, tengo los cubiertos, con empecé a tachar la cubertería. Qué bien. Para que vengas aquí. Muy bien. Así que Tomás, muchísimas gracias, Alfo. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente, amigo. Gracias. Cuídate. Gracias. Chao. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues hemos tenido una charla tan maravillosa con nuestro querido Tomás. He de reconocer que me ha emocionado, a mí me ha tocado muy de cerca, evidentemente, todo este tema. He vivido con Tomás muchas historias, muchos episodios durante estos meses. E insisto que me ha demostrado ser no un amigo, sino un ángel. Así que no es peloteo, es realidad, es algo que yo he vivido, señores, señoras. E insisto que de verdad eres muy grande por lo que me toca. Vamos a leer los últimos mensajes que tenemos aquí. Vamos a ver más mensajitos que me ha llegado. Dice por ahí Nerima Sama, sabias palabras, doctor. Bellasti dice, qué gran hombre el doctor Camacho, qué humildad y sensatez. Retrolocatis nos manda un saludo, querido amigo. Celeo28, disfrutar a tope cada día. Gran hombre el doctor Camacho, humildad y sensatez. El microscopio, preciosidad. Bueno, pues un grande, etcétera. Todo piropos, ¿no? Bueno, ahí esperamos que lo veamos pronto por Cuarto Milenio. Desde luego que es un puntazo siempre tener a nuestro querido amigo. Bueno, pues nada, lo dicho. Gracias por estar en este episodio más, en este tercer capítulo de Con Alfon se entiende la gente. Ahí van pasando nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Alfon Arranz. Vamos con la siguiente. Tenemos en este caso Twitch también, canal de Alfon Arranz. Ahí lo tenemos. Siguiente, mira que me lo aprendo ya de memoria. Twitter, @alfon_arranz. Ahí lo tenemos. Siguiente. Y vamos con último. No, Instagram era esto, perdóname. Lo anterior era YouTube. @alfonarranz, ya sabéis que es muy sencillo, si no ponéis Alfonarranz y se aparece un rubio con peluca, pues lo mismo soy yo, lo mismo, pues yo qué sé. Pero bueno, lo dicho, gracias a todos, atención, la semana que viene pasará por aquí, por nuestro diván, por nuestra taza de café, por lo que queráis llamarlo, mi querida amiga, soñada, fantástica y grandísima actriz, reconocida por todos, televisión, cine y teatro, Isabel Ordaz. Nos vemos en 7 días. Adiós, chao.